mujer, una pareja, pero muchas veces en el camino, ¿qué pasa? Se rompe la relación. Nos respetamos ese principio. Entonces, romper relación, hermanos, una vez cuando ya eres casado, es prohibido ante Dios. Es prohibido. No es fácil, bueno, me caso con esa mujer, con ese varón, me caso emocionalmente. Después pasan los tiempos. No es bueno decirle, no, hasta aquí nomás. No, eso no es correcto. Solo el matrimonio puede separar la muerte. Menos cualquier persona de la familia, ni papá, ni mamá, ni cualquier parte de la familia puede separar el matrimonio. Matrimonio es para toda la vida. Cuando te vas a tu cuerpito al cementerio, ahí puedes dejar ser mal casado. Una vez cuando quedas solo, viudo, viuda, puedes buscar a otra persona libre. Puedes casarte. La segunda opción es en esa parte. Mientras que la bebiera ambos, por más que separado, no se puede casar con otra persona mientras se haya casado. No se puede casar. Por eso el matrimonio es para pensar bien. Matrimonio puedes decidir, hermano, piensa 1000 veces. Tanto Jorge Luis, Melissa, tienes que pensar 1000 veces antes de prometer delante de Dios. Muchos dicen, ¿no? Si bien fácil puedo dejar, puedo abandonar fácil. Pero civil también celebra en el trino nombre de Dios. Celebra el matrimonio. Entonces, esa es parte de la ley también, es para respetar. Vamos a leer la palabra del Señor, segunda parte, en el libro de Efesios 5, 21. La Biblia dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. En primer lugar, hay que tener temor delante de Dios. Si no tienes temor delante de Dios, puedes hacer cualquier cosa, hermanos, delante de los hombres. No, ante Dios es primero. Dios ve todo, porque Él existe en su existencia en todo momento. Dios está viendo aquí, Dios está viendo allá, Dios está viendo tras del cerro, Dios está viendo en todo lugar.